Bienvenidos al masterclass del día de hoy. Estamos en el masterclass número 13. Vamos a hablar hoy de cosas que haces que no cierres ventas. Esto es para cualquier asesor, para vendedores de todo tipo. Vamos a darle entrada. Recuerden que el masterclass número 12 hacia atrás están disponibles en nuestro canal de YouTube, Republic Podcast. Lo pueden ver repetidas veces, cuantas veces quieran. El pasado hablamos del libro de Grant Cardone, Vendes o Vendes, que estuvo buenísimo. Está disponible ya. Déjame ver el otro masterclass que hablamos. Hablamos el del pasado viernes con Erika Tejeda, hablando del servicio al cliente en el sector inmobiliario. Ese fue el que hablamos. Y el del pasado lunes fue que hablamos cómo depurar un cliente para lograr un cierre exitoso. Entonces, en el día de hoy yo quiero hablar algunos puntos importantes que hacen que no cierre ventas. Yo lo quiero tratar porque a mí me ha pasado, a ustedes le ha pasado, a cualquier persona le ha pasado. Y a medida que cuando tú eres principiante pasa mucho más. Entonces es sumamente importante esos puntos ciegos que nosotros no vemos en el sector inmobiliario o en el sector de ventas. Yo se lo puedo aclarar. Y vamos a empezar por la número 1, que cosas que haces que no cierres ventas. La principal es presionarte porque no has hecho ninguna venta. Para mí, psicológicamente, influye mucho cuando no estás cerrando ninguna venta y tú te autopresiones. Eso hace que no cierres ninguna venta. ¿Por qué? Porque aparte de que emocionalmente tiene un impacto, también tú externas a la otra persona que tú estás tratando de vender tu desesperación. Eso se nota. Se nota cuando tú estás bien y se nota también cuando no estás bien, o sea, cuando estás mal. O sea, una de las cosas que veo mucho constantemente en el sector inmobiliario es ver a las personas que se presionan porque, tengo 10 días, tengo 15 días, tengo 20 días, tengo 40 días, tengo 30 días, tengo 2 días. Y es que cerrar ventas no es tan fácil, señores. O sea, es un proceso, eso es algo sumamente trabajoso, pero yo entiendo que no es que tú lo vas a tomar totalmente relajado y vas a esperar 3 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses. Pero una de las cosas que yo siempre le digo a mis colaboradores o a personas que conozco en el sector inmobiliario, iniciando o no iniciando, porque mayormente no importa qué tú eres, si eres nuevo, si eres viejo, si eres intermedio, o sea, que no tiene ni mucho tiempo ni poco tiempo. Yo siempre les recomiendo a ellos que no se presionen, que dejen que la cosa fluya. Yo no creo en las metas, yo no creo en eso. Yo lo que creo es en que tú quieres objetivos, pero no de que en este mes tengo que ganarme 500 mil pesos y en el otro mes tengo que ganarme 700 mil pesos. O sea, eso es bien, pero eso causa unos niveles de estrés y de ansiedad que no vale la pena realmente hacerlo. Entonces, presionarte porque no ha hecho venta, eso es uno de los peores errores que puede hacer una persona para lograr una venta, para hacer una venta, porque eso interno que tú sientes, tú lo externalizas con el cliente, o sea, tú lo muestras al cliente y el cliente lo nota, lo siente, lo percibe. Entonces es sumamente importante de que no te presiones, de que tú fluyas, de que tú en vez de presionarte o preocuparte, te ocupes, tú veas qué estás haciendo, qué no estás dejando de hacer, qué puedes hacer mejor. O sea, eso es lo que yo siempre recomiendo, que vean qué pueden hacer mejor, qué pueden mejorar, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eso es lo que yo haría, no presionarte, sino ocuparme para lograr esa venta o esas ventas y no pensar ni presionarme porque no lo he hecho. Eso es lo que yo haría principalmente. O
es el punto número 1. Punto número 2. No depura el cliente bien y no entiende bien lo que quiere. Yo creo que había hablado de eso anteriormente, pero aquí yo le quiero dar un foco diferente. En estas partes que cosas que hace que no cierres ventas, no depurar el cliente y no entender lo que quiere es una de las cosas que pasan más comunes. Por ejemplo, muchas veces tenemos un cliente. El cliente te dice: yo quiero 2 habitaciones, 2 parqueos, un parqueo, precio tal, zona tal. Pero el asesor totalmente diferente le manda otra cosa de otro precio, ¿verdad? O quizás si el cliente pidió de algo de 2, le manda algo de 1. O que si el cliente le pasó algo de 2 amueblado, se lo manda vacío. Si el cliente pidió algo de 2 amueblado, que no sea Airbnb, se lo mandan que el lugar es Airbnb. O sea, es una persona que no sabe o no está 100% conectada con la razón de la inversión del cliente. No está conectada con el cliente, no está conectado con el cliente, no está conectado con su inversión, no está conectada con su objetivo, no está conectado con su objetivo. Entonces, es imposible que cierres una venta si tú no estás conectado con el cliente. Aunque muchas personas no lo crean, para tú poder venderle a un cliente, tienes que hacer una conexión con el cliente. Tú tienes que conocer su dolor. Y una de las cosas que habla mucho cuando tú creas modelos de negocios y todo lo demás, hablan una parte del dolor del cliente, de ese nicho de mercado que tú quieres emprender. Y es sumamente importante conocer el dolor del cliente. Tú tienes que saber el dolor del cliente. Tienes que conocerlo. Entonces, de la única manera que tú puedes hacerlo es depurar a tu cliente, entender a tu cliente, saber lo que él quiere y no ser indiferente a tu cliente. Esa es la mejor manera que tú puedes hacer para lograr esa venta. Pero si haces lo contrario, no lo vas a poder cerrar porque estás haciendo indiferente al cliente. Bien, esa es la parte número 2. Número 3, que pasa muchísimo. La persona le presta más atención al celular que al cliente. Escucha bien. Presta más atención al celular que al cliente. Es importante que sepan que el celular para los vendedores es muy importante. Pero el cliente tiene que entender o saber que el cliente entiende que tú tienes que tener una atención absoluta hacia él. O sea, si el cliente, tú estás con él, tú tienes que prestarle la debida atención y el efecto visual, mirándolo a los ojos cara a cara, es sumamente importante para el cliente. Sumamente importante. O sea, porque el cliente, cuando tú lo miras, tú tienes un contacto visual que él, dándose cuenta o no, él puede saber si tú estás disperso, si tú estás en sí, o sea, tú estás en ese lugar con él, si tú le estás prestando la debida atención. Y el cliente quiere sentirse importante, el cliente quiere sentirse que tú estás ahí presente por él. Él quiere sentirse de que tú estás prestando la debida atención y que él hizo una inversión de tiempo y esfuerzo para estar presente. Entonces, tú tienes que valorar eso. Tú tienes que valorar que el cliente está ahí presente y obviar el celular. Si tú tienes una llamada, tú puedes al cliente: mira, con permiso, tengo que tener esta llamada, pero no estar constantemente con el celular, porque eso puede al cliente sentirse incómodo, sentirse de que no está siendo atendido, sentirse de que tú le prestas más atención a la persona que está detrás del teléfono que a la persona que es él, que está fuera del teléfono. Entonces, hay muchos clientes que sienten, y es cierto, que hay cuando tú haces eso, la conexión va bajando, o sea, hay cierta desconexión
entre las partes. Entonces, hay muchos clientes que sí lo dicen, le dicen, oye, deja de usar el celular. Eso es súper vergonzoso. Para mí sería vergonzoso que un cliente me diga eso. ¿Entiendes? Entonces, yo no recomiendo que usen el celular constantemente o el celular con un cliente, al menos que tú quieras calcular algo que él te dice o buscar una información y tú pidas permiso, pero constantemente llamado con otro asesor, otro cliente o algo y WhatsApp, eso demuestra una falta de respeto hacia el cliente. Y eso es la parte 3 de cosas que hace que no cierres venta, porque la falta de atención, la falta de respeto tumba mucho negocio y los clientes se sienten que no quieren hacer negocio contigo porque no los respetas. Y principalmente los varones entienden que para ellos hacer negocio contigo tienes que respetarlo. Bien, entonces esa es la parte número 3. Número 4, llegas tarde a la cita. Una de las cosas que nosotros como dominicanos tenemos negativo es que nosotros llegamos tarde a los lugares, a cualquier evento, a cualquier invitación. Recientemente, hace como 2 o 3 meses, bueno, hace como 2 meses, sí, yo tuve un cliente que estaba buscando una propiedad en alquiler y casualmente el cliente me citó a las 9 de la mañana y yo estaba aquí 15 o 10 minutos antes. Y jocosamente el cliente me dice, él es extranjero, y me dice, qué raro, primera persona que llega temprano. Y le digo, ¿por qué usted dice eso? El asesor que yo me mostró en un apartamento me llegó media hora tarde. O sea, mira la referencia que él tiene de personas actuales del sector, que llegan tarde, y eso lo hacen una costumbre, una norma. Entonces, es importante que sepa que es bueno llegar temprano para acondicionar el apartamento, para estar presente, para cualquier cosa que suceda, incluso que el cliente se adelante a la cita. Una de las cosas que yo he implementado en Santo Domingo, que hay bastante tráfico, es yo llego 15 o 20 minutos antes de la cita. Subo al apartamento, verifico el apartamento, verifico los inodoros o el baño, verifico que todo esté bien, abro las ventanas, abro las puertas para que se ventile. Y les aseguro que un cliente que sienta que tú valores su tiempo, que sienta que tú llegas a tiempo, que sienta que tú estás primero que él en la cita, él va a valorar eso. Hay algunos que no lo valoran, pero no importa, hazlo porque eso es una norma tuya. Hazlo porque eso es una norma tuya. Y la mayoría de los clientes, ustedes pueden hacer una encuesta, y yo puedo hacer una encuesta con clientes que fácilmente, porque esas personas o esos clientes esos asesores llegan temprano, tienen una mayor probabilidad de cierre. Ahora, cuando ven asesores que llegan tarde, es muy probable que esa persona tenga dificultad para cerrar, o ese negocio haya perdido una buena puntuación o porcentaje para cerrar ese negocio. Entonces, llegar tarde de la cita son cosas que no hacen que cierre ventas. Entonces, es sumamente importante llegar temprano. Sumamente importante. Entonces, ese es el punto número 4. Punto número 5, tener una actitud agresiva con el cliente. Creo que lo había hablado en otro masterclass, pero lo quería tocar en este punto. Hay personas que tienen una actitud agresiva, hoy se despertaron mal, hoy no se siente bien, o tal cosa. Los clientes no tienen que saber la situación personal que tú estás viviendo. Muchas veces
nosotros, los seres humanos, porque no va a la dominicana, los seres humanos tenemos una particularidad, y es que cuando tenemos una situación personal, lo externalizamos y en este caso lo llevamos al cliente, siendo agresivo con el cliente, siendo incomprensible con el cliente, incomodando al cliente. Entonces, yo entiendo que es importante separar lo personal de lo laboral. Es importante, repito, separar lo personal de lo laboral. Porque el cliente no tiene la culpa de las cosas que tú estás viviendo dentro de tu casa. No la tiene. No tiene la culpa. Entonces, el cliente no tiene por qué pagar los platos rotos. Tú no tienes por qué hablarle mal al cliente. Tú tienes por qué ser agresivo con el cliente. Independientemente de que el cliente sea así contigo, tú no tienes la forma o la capacidad o no deberías tener esa actitud con el cliente. Todo lo contrario, cuando un cliente sea así, hay cosas, hay armas que lo voy a hablar en un masterclass de cómo tú darle un giro a clientes que sean agresivos a que no lo sean, a que tengan una actitud y tú puedas apaciguar. Pero una persona que sea agresiva con el cliente, eso es fatal para un cierre, y eso, si sucede, tú puedes decir que ese negocio no va. Bien, ese es el punto número 5. Entonces, el punto número 6 es estar en desacuerdo con el cliente y llegar a la agresividad y la discusión. Parte parecido a la de arriba, pero este es un punto más amplio. Vamos a decir, muchas veces los asesores difieren con irrespeto, o los vendedores difieren con irrespeto con el cliente. Es decir, si el cliente quiere algo, una propiedad X o algo, el asesor quiere venderle otra cosa, entonces le falta el respeto al cliente, es agresivo con el cliente. Si el cliente quiere algo, y aunque es cierto que puede ser que sea una utopía, que no sea algo verdadero, que lo que él quiere, como le llamamos una receta médica, algo que no se consigue así tan fácil. Si tú tienes un desacuerdo con el cliente, eso no es nada. Nosotros tenemos desacuerdo con todas las personas, o sea, todo el mundo que está aquí en este live, todo el mundo que va a ver este video, todo el mundo siempre o mensual, casi todo tiempo, tiene una diferencia con cualquier cliente o con cualquier persona. Entonces, tú no eres la única persona haciendo eso. Entonces, tú puedes estar en desacuerdo con el cliente. Ahora, mi recomendación como asesor experto de 7 años es que tú puedas acordar con el cliente siempre y diferir con el cliente con respeto. Por ejemplo, el cliente te dice a ti que él ya no el apartamento que él quería el segundo piso, no el tercer piso. Bueno, ahí te toca diferir. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, mire, un ejemplo, mire mi don o mire mi doña, es verdad, yo entiendo que ese apartamento es el que le gustaba, pero mire, el otro es un piso más alto, le puede dar mucho mayor ventilación, es un apartamento que se ve mucho mejor por la altura. O sea, tú tienes que buscar técnica de ventas para cerrar con el cliente. Tú puedes estar en desacuerdo que ella diga con un precio, con que esa unidad está cara, con que esa unidad no le gusta por la altura, porque esa unidad tal o cual cosa. Tú puedes estar en desacuerdo. Ahora, el cliente no puede sentir tu molestia o tu incomodidad o lo que tú sientas hacia él. Tú tienes que ser más inteligente, o tú puedes ser más inteligente y acordar con el cliente y llevarlo a un punto
donde tú cierres con el cliente. Poco a poco, tú lo llevas poco a poco, pero cuando el cliente siente que tú lo empujas, el cliente no quiere nada contigo. El cliente no quiere nada con gente que lo presione. Entonces, estamos en el negocio de las personas, como yo dije el pasado masterclass número 2 del libro, que lo habla el libro también de Vendes o Vendes de Grant Cardone. O sea, estamos en el mundo de las ventas de las personas. O sea, tú le estás vendiendo a una persona, tú le estás vendiendo a un animal, tú le estás vendiendo fuera de planeta, tú le estás vendiendo a personas. Entonces, como tú le vendes a personas, tú tienes que acordar con las personas. Y si tú vas a diferir con el debido de respeto, pero siempre llevando al cliente a la razón, a lo que es razonable, más no lo que tú deseas. A lo que es razonable. Que tú puedas hacer un mix entre lo que él quiere o desea y lo que está en el mercado. Y si tú quieres poner un poquito, y lo que le convenga en el momento. Entonces, eso es algo, un punto importante que hace que las ventas no se den. O sea, estar en ese acuerdo con el cliente y llevarle a la contraria al cliente y maltratar al cliente y faltarle el respeto, no son cosas que imposible que tú puedas hacer un negocio con ese cliente, porque la persona se va cerrando en vez de abrirse hacia ti. Bien, es el punto número 5. Punto número 6, perdón. Punto número 7. Querer venderle algo a ti que a ti te gusta, al cliente no. Y ahí voy con la parte de la presión, la agresividad. Muchas veces asesores quieren venderle lo que ellos quieren, pero el cliente no quiere eso. Pero el asesor lo empuja y el cliente se sale de la negociación. Entonces, no empujes a los clientes. Una de las cosas que yo estaba hablando ayer en una reunión con un cliente mía y una arquitecta, yo le decía a esa persona, los clientes míos y a la asesora, la arquitecta, yo no presiono a mis clientes. No es que yo lo dejo que duren 1 año, 2 años, 3 años pensando. No. Pero no me gusta presionar al cliente porque cada alquiler, cada venta, cada proceso, cada transacción es importante y el cliente tiene que pensarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo presionaste, tomaron una decisión porque tú lo presionaste, el cliente se va a arrepentir y te aseguro que jamás te va a contratar como asesor. Entonces, uno de mis sueños o uno de mis anhelos es tener una trayectoria limpia que yo pueda durar 20, 30, 40 años trabajando esto. Porque llega un punto que si tú haces lo mismo repetidamente, los clientes se van a hacer una campaña negativa hacia ti. Entonces, no vale la pena tú presionar al cliente porque eso es fatal y pierde la venta de una vez. Entonces, ese es un punto importante de que pasa mucho, de que por la cual muchos asesores no cierran ventas porque lo presionan. Entonces, punto número 8, no estar 100% activo o conocer todos los inmuebles del mercado. Entonces, sí, Jason, pero ¿cómo va a ser que eso hace que no cierren ventas? Perdón. Muchas veces no logras ventas porque no tienes las plataformas digitales correctas, porque no haces las conexiones correctas, porque no conoces el mercado bien, quiénes están haciendo negocio en el mercado, en qué sectores, quiénes son las personas que se mueven, quién no. Entonces, no estar activo al 100% del mercado, no conocer el mercado, no conocer las personas que están en el mercado, es lo que hace que no cierres ventas.
Si tú conoces las personas en el mercado, si tú tienes las plataformas digitales, si tú conoces los asesores que manejan las zonas, si tú conoces los proyectos en las zonas, si tú conoces las reventas en las zonas, si tú conoces los alquileres que están en la zona, yo te aseguro que esa venta va. Pero no solamente porque conoces, no solamente por el cierre y porque conoces, es que el cliente va a notar tu experiencia cuando tú le digas, bueno, este apartamento está a un buen precio porque yo le puedo mostrar otra opción aquí en este precio. Mire, yo investigué, está en este precio. O sea, tú tienes que tener conocimiento de causa. Tú tienes que tener conocimiento de lo que estás haciendo. Tú tienes que tener conocimiento del área donde tú te envuelves. Tú tienes que tener conocimiento del sector, de la zona que tú estás mostrando y de todas las ofertas. Tú no puedes estar ajeno. Una de las cosas que hablamos en el pasado Masterclass número 12, en el libro de Vendes o Vendes, Grant Cardone dice, hay personas profesionales en esto, que son pro, y hay personas que son mediocres. Entonces, para tú ser un profesional, una persona 100% comprometida en el sector inmobiliario, que tú tienes que conocer los inmuebles, tú tienes que conocer los colegas o asesores, tú tienes que conocer cuáles son los alquileres, las reventas. Entonces, saber quién es la persona que más vende en ese sector. Tienes que saberlo. Tienes que saberlo. Entonces, no estar activo 100% en las plataformas digitales, en Instagram, en todos los sentidos, vas a hacer que pierdas ventas. No vas a cerrar ventas porque tú no conoces. Entonces, la competencia actualmente es feroz. Hay muchos asesores y los clientes tienen mucha información en la mano que si tú no le das un servicio de calidad, el cliente se va. El cliente emigra a otro asesor que sí le dé un servicio. Bien, entonces es un punto importante que pasa mucho que la gente no venda propiedades. Y es, no están en las plataformas digitales, no conocen nada del sector, principalmente del centro de la ciudad, de las ventas. Entonces, es imposible que tú puedas lograr una venta si tú no conoces el mercado. Entonces, ese es el punto número 8. Entonces, para dar el último, vamos a recapitular. El punto 1 era presionar, o sea, presionarte porque no has hecho ninguna venta. Es el punto número 1. Punto número 2, no depuras bien al cliente y no entiende lo que el cliente quiere. Bien. Punto número 3, prestar más atención al celular que al cliente. Eso es fatal. Punto número 4, llegas tarde a la cita. O sea, cliente que ve que llegas tarde, no valora su tiempo y lo irrespetas. Bien. Punto número 5, tener una actitud agresiva con el cliente. Ese es el punto número 5. Punto número 6, estar en desacuerdo con el cliente y llegar a la agresividad o discusión. Saludos Sterling, saludos Saro, mi mamá, saludos Narciso, saludos Gladys. Punto número 7, querer vender algo que a ti te gusta pero el cliente no. Eso es terrible. Punto número 8, no estar activo 100% con todos los inmuebles del mercado y todo lo que se maneja en el mercado. Y punto número 9 y último, que tus clientes sientan que tú eres su único cliente y no tienes más clientes. Tú dirás, pero ¿cómo así, Jason? Hay muchas veces que asesores, por su inexperiencia, por su forma de manejarse, bueno, yo lo voy a llamar inexperiencia, presionan al cliente y actúan como si ese es el único cliente. Aunque el cliente es el único que tengas, el cliente no tiene que saber, no tiene que sentir la presión constante de que hiciste esto, ya lo pensaste. El cliente tiene que sentirse libre, el cliente tiene que sentirse bien, que él tenga tiempo y no tenga tiempo.
pero tú no puedes hacerle sentir de que tú eres su único cliente, porque él lo que va a pensar de que él se siente presionado constantemente. Tienes que darle su espacio, pero también al mismo tiempo presionarlo. Es amarrar y soltar. Agarrar y soltar, agarrar y soltar. Tienes que, en el mundo inmobiliario o en el mundo de las ventas, en el recorrido que puedas ir observando, tú te vas a dar cuenta en momentos que tú tienes que apretar y momentos que tú tienes que soltar. El momento te lo dice. Y a veces con la experiencia tú vas viendo este momento de apretar. A mí me ha pasado muchas veces que digo, este momento de apretar. Y hay momentos que este momento de soltar. Un momento para mí de apretar es cuando tú estás con un cliente que quiere un apartamento y no reserva, ese momento de apretar. Cuando ya reserva, tú puedes aflojar un poquito, no desvincularte, pero ya te puedes aflojar un poquito y fluir más con los documentos. El cliente va a ser más la agilidad, va a ser más ágil para darte los documentos porque ya tiene un dinero, una inversión ya hecha. Pero tienes que aprender, o sea, tenemos que aprender a ver cuándo el cliente hay que apretar y soltar y no presionar al cliente al punto que el cliente sienta que tú eres su única opción. Porque también hay clientes que ven eso, se aprovechan de eso y no te compran. Muchas veces, esto para cerrar, muchas veces me ha pasado a mí que cuando tú le muestras cierta indiferencia al cliente, cuando tú le demuestras que tú no tienes hambre de su negocio, cuando tú no tienes hambre de comisión, cuando tú no tienes necesidad de eso lo que vas a lograr, cuando tú no tienes esa necesidad de dinero, de comisión, de que ese negocio todo lo logre, y tú te volcas más en lo que el cliente quiere, su necesidad, se va a dar el negocio. Mientras menos ellos sientan tu necesidad, mejor y mayor se da el negocio. Entonces, te dejo con esa reflexión. Este masterclass va a quedar totalmente grabado por 24 horas y luego el lunes, ¿qué día es el lunes? Lunes 6, sí, 5 p.m. va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Republic Podcast. Agradezco a cada una de las personas que se quedaron aquí desde el inicio en el Masterclass Inmobiliario. Agradezco a los que no, que entraron y salieron. Y nos vemos el lunes, Dios mediante, 6 p.m. Gracias por todo y que tengan feliz tarde y feliz fin de semana. Chao, chao.